Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Power BI y en concreto a utilizar una herramienta que contiene Power BI y que nos va a ayudar a hacer una explicación textual de la información que tenemos contenida en nuestro dashboard. ¿Vale? Sería lo que tenemos marcado aquí en el cuadro de texto con un fondo azul, pues que se nos va a generar automáticamente, entre comillas, ya veremos lo que hace Power BI y lo que tenemos que hacer nosotros. Pero fijaros qué interesante es, porque en función del año que yo elija, se me va a actualizar la información y además puedo combinar diferentes segmentadores. Yo tengo aquí un filtro por años y tengo un filtro por diferente tipología de cliente. En función de los filtros que yo tenga activados, pues veis que se me actualiza automáticamente la explicación de este dashboard. Para realizar este análisis vamos a partir de un dashboard que ya está subido al canal desde hace un tiempo, unos meses, y era un dashboard financiero básico. ¿Vale? Lo que hacíamos era partiendo de una información como esta que tenemos aquí, la fecha en la que realizaba la venta, el país en el que realizaba la venta, la marca, comercializaba 5 marcas, tenía la tipología de cliente dividida en 3 clases, gobierno, gran empresa y pyme, y luego tendría los ingresos y los gastos. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, bueno, pues hice este dashboard. Os dejaré aquí arriba el enlace por si lo queréis visualizar, ¿vale? Es el vídeo 129 del canal. Bueno, pues partiendo de esta información, lo que vamos a hacer es realizar lo que os acabo de enseñar. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es, voy a cambiar un poquito el tema, lo voy a poner en esa tonalidad que me gusta más. Bueno, para poder utilizar esta herramienta vamos a completar un poquito el dashboard que tenemos aquí. Aquí lo único que hice fue utilizar una tabla que tenía pues, con las columnas que os acabo de enseñar. No hice ninguna tabla calendario, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla calendario. Voy a venir aquí a mi tabla, le voy a decir que quiero crear una nueva tabla. Le voy a decir que quiero crear una tabla calendario y lo voy a hacer de la forma más sencilla que hay, que es con Calendar Auto, abro y cierro paréntesis. Bueno, aquí tengo mi tabla calendario con la jerarquía de fechas y bueno, pues me muestra la jerarquía de fechas en diferentes temporalidades, ¿no? Año, trimestre, mes y día. Voy a comprobar que está vinculado a mi modelo, no está vinculado, lo que voy a hacer es vincularlo, ¿vale? Arrastro el campo date con el campo fecha y ya lo tengo unido. Muy bien, ya funciona todo como si estuviera en una única tabla. Bueno, una vez que tengo la tabla, voy a insertar un segmentador y en este segmentador lo que voy a insertar es el campo año. Lo voy a cambiar un poquito el formato, voy a venir aquí al rodillo, le voy a decir que lo quiero en posición horizontal para que me aparezca en forma de botones, ¿vale? Y le voy a cambiar un poquito lo que es la estética para que se vean los botones, ¿no? Lo voy a poner con este fondo y el fondo del botón lo voy a poner así. Muy bien. Bueno, pues ya tengo aquí un segmentador, voy a insertar otro segmentador y el otro segmentador lo que lo voy a insertar es con la tipología de clientes. Bueno, ya tengo aquí mis dos segmentadores, uno con fechas y otro con tipología de clientes. Bueno, lo que quiero es insertar aquí una tarjeta de manera que me indique visualmente cuál es el año que yo tengo seleccionado. Entonces, para ello voy a crear una nueva medida. Me voy a venir aquí a mi base de datos, le voy a decir que quiero crear una nueva medida y esta medida se va a llamar año seleccionado y lo vamos a hacer con la función de selectedValue. Y vamos a elegir para ello la tabla calendario date y dentro de calendario date año. ¿Vale? Esta función lo que me va a decir es el año que yo tengo seleccionado en cada momento en mi segmentador. Voy a insertar una tarjeta y en esta tarjeta lo que voy a insertar es el resultado de la medida que acabo de crear, que sería esta de aquí. Muy bien, entonces en cada momento, en función del año que yo tenga seleccionado, me va a aparecer aquí en grande, en forma de título, cuál es el año en cuestión. Bueno, lo siguiente que voy a hacer va a ser insertar un gráfico combinado, este de aquí, que agrupa columnas y líneas. Y aquí lo que voy a representar gráficamente es lo siguiente. En columnas lo que quiero representar son los ingresos. Quiero que haya una línea y que en las líneas lo que se me represente sea el margen.
Y en el eje compartido lo que voy a incluir es la jerarquía de fechas que acabo de crear. Aquí está mi gráfico. ¿Vale? Aquí se me resume en un gráfico los ingresos que he obtenido y dentro de los ingresos, en esta línea me va diciendo, me da información del margen. De manera que en el lado izquierdo me aparece información numérica en relacionada con los ingresos, en el lado derecho del gráfico me da porcentajes que tienen que ver con la línea que acabo de pintar, ¿vale? De manera que aquí yo tendría un margen del 14%, aquí tengo un margen del 15%, casi 16%, y aquí tengo un margen del 17%. Voy a mostrar las etiquetas de datos y voy a hacerlo un poquito más pequeño. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser crear una serie de medidas que las voy a tener que utilizar posteriormente. Me vengo aquí a base de datos, le digo nueva medida, le digo el nombre de la medida, que va a ser total ingresos año anterior. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues lo vamos a calcular con calculate, que es una de las funciones más útiles que podemos encontrar en DAX. Y calculate, la sintaxis de la función calculate es expresión y filtrar. Bueno, pues lo que yo quiero es recalcular el total de ingresos y lo quiero filtrar, quiero que me filtres y me recalcules esa información para el año anterior. Por lo tanto, para ello voy a utilizar otra función de DAX, que es la función previous year, que es esta de aquí. Y a continuación voy a elegir del calendario el campo date. Y ya lo tengo. Le voy a dar formato. Voy a quitar los décimos. Le voy a decir que quiero que sea número entero. Y aquí tendría mi medida. Ahora voy a calcular otra medida que me sirva para calcular la diferencia que hay de resultado de un año en comparación con el año anterior. ¿Vale? Entonces me voy a venir aquí también a mi tabla inicial, donde estoy incluyendo todas las medidas, y le voy a poner diferencia, voy a poner total, para que me aparezcan todas juntas, total diferencia de ingresos, año actual versus año anterior. ¿Y cuál va a ser? Bueno, pues va a ser la diferencia entre los ingresos totales menos la medida que acabamos de calcular de ingresos del año anterior. Le digo Enter. Le voy a dar también formato. Le voy a decir que quiero que sea un número entero. Y ya lo tendría. Ahora voy a calcular otra que me sirva para calcular la diferencia de ingresos de este año en comparación con el año anterior, pero en términos porcentuales. Me vengo aquí a mi base de datos, le digo que quiero crear una nueva medida y le voy a decir total diferencia ingresos año actual versus año anterior en porcentaje. ¿Y qué va a ser? Bueno, pues va a ser una división, divide, entre, en el numerador vamos a poner la diferencia de ingresos que acabamos de calcular. En el denominador, ¿qué vamos a poner? El total de ingresos que tenemos calculado. Y como último elemento, ¿qué vamos a poner? Un resultado alternativo. Vamos a poner un 0. Y ya lo tendríamos. Le vamos a también a dar formato. Queremos un número entero. Voy a insertar aquí abajo una tabla en la que reproduzca estas medidas que acabo de calcular. Entonces, las medidas que yo quiero representar en mi tabla serían, por un lado, quiero que me aparezca el año y yo tenga seleccionado en cada momento. Quiero que me aparezca el total de ingresos. Quiero que me aparezca el total de ingresos del año anterior. Quiero que me aparezca la diferencia de ingresos de un año respecto del año anterior. Quiero que me aparezca también la diferencia, pero en términos porcentuales. Aquí no le he dado formato porcentual, le voy a dar formato porcentual ahora mismo. La selecciono, le digo que quiero un formato porcentual y aquí estaría. Y por último lo que quiero es el margen.
Muy bien, de manera que una vez que lo tengo esto formulado, si yo, por ejemplo, filtrase el año 2020, aquí me aparece 2020 y la información se me actualiza para el año 2020. Tengo los ingresos del 2020, que ha sido 128 millones, los ingresos del año anterior han sido 218 millones. La diferencia ha tenido una diferencia negativa de 90 millones, es decir, este año he vendido 90 millones menos que el año anterior, lo cual supone una bajada del 70%, y el margen que he tenido este año ha sido de un 17%. Si yo modifico mi filtro, se me actualiza la información, y si modifico el filtro, se me actualiza la información. Bueno, aparte de estas medidas que hemos calculado de forma manual, la de total ingreso del año anterior, la diferencia en términos porcentuales, yo lo que quiero es calcular otra serie de medidas. Yo lo que quiero es que para cada año que yo seleccione, Power BI me diga cuál es la marca de la que más he vendido. ¿Vale? Entonces, para ello yo lo podría hacer también calculándolo de forma manual, pero lo voy a hacer utilizando una herramienta que tiene Power BI, que son las medidas rápidas y que también son bastante útiles. Me sitúo aquí en la tabla donde quiero insertar la medida, le voy a decir nueva medida rápida y fijaros que aquí me sale un asistente. Si le damos al desplegable tenemos diferentes medidas clasificadas por categorías y suelen ser las medidas pues, más utilizadas, ¿no? Entonces le vamos a decir que queremos realizar una medida que sirva para calcular el valor máximo por categoría. Entonces, ¿el valor base cuál va a ser? Pues el valor que me sirva para calcular. El valor que yo quiero recalcular sería la de total ingresos. ¿Y cuál es la categoría? Bueno, pues la categoría va a ser la marca. Le digo aceptar. Y fijaros que aquí tengo ya total ingresos máximos por marca. Y fijaros que me ha aplicado formulación de DAX, ¿vale? Pero de forma automática. Nos ayuda a realizarla. Voy a venir aquí y le voy a decir que quiero el número entero. Ahora lo que voy a hacer es realizar otra medida que me sirva para calcular el total de ingresos por marca, pero en términos porcentuales. ¿Vale? Entonces, para ello lo voy a hacer de forma manual. Me vengo aquí, le digo que quiero una nueva medida. Le digo que quiero una medida que sea el total ingresos máximos por marca, pero en porcentajes. ¿Y qué va a ser? Bueno, pues la medida que acabamos de calcular, que nos acaba de ayudar Power BI a calcular entre el total de ingresos. Le digo Enter, le decir que lo quiero en formato porcentual y aquí lo tengo, ¿vale? Total ingresos por marca en términos porcentuales y en términos absolutos. Además, lo que quiero calcular es, en función del año que yo elija, cuál es el país en el que más vendo. Para ello vamos a utilizar otra medida rápida. Nos vamos a venir aquí, medida rápida, le vamos a decir lo mismo, que queremos un valor máximo por categoría, que queremos utilizar la métrica del total ingresos y la categoría va a ser el país. Le vamos a decir aceptar. Aquí lo tenemos, total ingreso máximo por país. Le vamos a decir que lo queremos en número entero. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con marca, calcularlo también en términos porcentuales, ¿vale? Me vengo aquí otra vez, le digo que quiero realizar una nueva medida, escribo el nombre de la medida, que va a ser total ingresos máximos por país en términos porcentuales. ¿Y qué va a ser? Pues va a ser la división del total de ingresos por país entre el total de ingresos. Le voy a decir que lo quiero en términos porcentuales. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es insertar una tabla para tener los cálculos numéricos. ¿Vale? Entonces, para ello voy a insertar una tabla. Le voy a decir que en esta tabla lo que quiero representar sería la marca, el total de los ingresos y el total de los ingresos, pero repartido en términos porcentuales. ¿Vale? Entonces, vuelvo a reproducir, a seleccionar la métrica de total ingresos y aquí le voy a decir que lo quiero mostrar como un porcentaje del total general, para saber cada una de las marcas qué peso porcentual ha tenido sobre el total, ¿vale? Y aquí lo tengo. Bueno, pues una vez que tengo esta tabla, me falta crear solamente otra más. ¿Vale? Me vengo aquí, voy a seleccionar otra tabla y en esa tabla lo que voy a hacer es hacer un análisis de países. Entonces lo que voy a hacer es decirle que quiero la información por países, que quiero los ingresos por países y que quiero los ingresos por países, pero en términos porcentuales. Mostrar valor como porcentaje del total general.
Muy bien, de manera que si yo analizase, por ejemplo, para el año 2019, veis que tengo aquí el total que he vendido en el 2019, tengo el parcial por marca y tengo el peso porcentual que supone la venta de cada marca sobre el total. Y además lo tengo organizado de mayor a menor, de manera que yo sé que la marca que más he vendido ha sido de la marca 4, este ha sido el importe y ese ha sido el peso porcentual, ¿vale? Si me voy a países, bueno, pues ocurre lo mismo. Yo tengo el total de ingresos, lo tengo distribuido por países. Sé que el país al que más he vendido en el año 2019 ha sido Alemania con 55 millones, que supone un 25,22% del total. Si yo analizo, por ejemplo, el 2020, se me actualizaría la información y el 2018 se me actualizaría la información, ¿vale? Bueno, pues fijaros ahora qué interesante lo que vamos a hacer. Yo lo que quiero es tener un texto que se me actualice automáticamente en función del año que yo seleccione, ¿no? Entonces, para ello voy a venir aquí a este gráfico, le voy a dar al botón derecho y en el botón derecho le voy a decir resumir. Fijaros que aquí me ha hecho automáticamente, me ha insertado un texto. Me ha insertado un texto. Dice, a través de las métricas, Margen tenía la tendencia más interesante e inició la tendencia a la alza en 2018, aumentando un 15,19% en 2 años. Bueno, esto es lo que pone él automáticamente, ¿no? Lo que inserta Power BI automáticamente, pero nosotros esto lo podemos mejorar. Esto es algo que, bueno, que está trabajando Power BI en ello. Actualmente no está muy conseguido, pero nosotros podemos incluir texto de forma manual. Entonces, fijaros, nosotros aquí abajo vamos a incluir un texto de forma manual. Vamos a poner en el año y vamos a dejar aquí en blanco para incluir el año que nosotros hayamos seleccionado en cada momento en el segmentador. Ha obtenido unos ingresos de, vamos a dejar el espacio en blanco para rellenarlo automáticamente ahora, mientras que en el año anterior obtuvo, vamos a dejar un espacio en blanco, lo cual supone una diferencia del, y vamos a dejar un espacio en blanco. Vamos a seguir escribiendo. El margen obtenido este año ha sido del, lo vamos a dejar con espacio también en blanco para completarlo. Ahora vamos a poner un poquito de texto relacionado con las marcas. La marca más vendida ha sido, vamos a dejar en blanco, en el año seleccionado, con unos aportando unos ingresos por importe de, lo dejamos en blanco, lo que supone un, y lo dejamos en blanco. Y ahora vamos a analizar un poquito de los países. El país en el que más se ha vendido ha sido, lo vamos a dejar en blanco, con una cuota de mercado del, lo vamos a dejar en blanco, y cuya cuantía asciende a, y lo dejamos en blanco, ¿vale? Bueno, entonces una vez que tengo aquí ya introducido el texto, lo que voy a hacer es completar con los datos numéricos. Fijaros, aquí en este cuadro que me sale, justo debajo aparece valor y revisar. Le voy a dar a valor. Aquí lo que quiero es que en función del valor que yo tenga seleccionado en mi segmentador de años, me lo inserte aquí, ¿no? Entonces eso lo habíamos hecho con la métrica de año seleccionado. Bueno, pues yo me voy a venir aquí a valor y aquí me aparece un cuadro en el que yo puedo escribir en inglés, o si no, lo que puedo hacer también es buscar alguna métrica que tenga realizada. Entonces voy a decir año seleccionado, le voy a decir guardar y fijaros que ya lo tengo. Me aparece como un símbolo de un ojo tachado porque no tengo ningún valor seleccionado. Voy a elegir uno. Y fijaros que ya me lo ha insertado, ¿vale? Ha obtenido unos ingresos de, voy a venir aquí a valor y en valor voy a incluir, voy a buscar la métrica de total ingresos. Voy a decir que lo quiero como número entero,
con separador de miles, le voy a decir guardar, fijaros aquí está, mientras que en el año anterior obtuvo, entonces para ello me vengo aquí a valor, voy a buscar la métrica que me da información de los años de ingreso del año anterior, total ingresos del año anterior, le voy a decir que lo quiero con un número entero y con separador de miles, aquí está, lo cual supone una diferencia del, y aquí voy a buscar la métrica que me dé información del total diferencia de ingresos del año actual versus el año anterior, pero en porcentaje. Le voy a decir que esto lo quiero en porcentaje, le voy a decir guardar, y aquí está, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando yo seleccione el 2018, o el 2020, que se ve mejor porque el 2018 no tiene año previo, dice en el año 2020 ha obtenido unos ingresos por importe de 128, que los tenemos aquí, mientras que en el año anterior obtuvo 218,185, lo cual supone una diferencia de un menos 70,30%. Han bajado las ventas un 70%. El margen obtenido este año ha sido del, bueno, pues seguimos rellenando. Tengo aquí una métrica que me da información del margen. Margen, aquí está, guardar, aquí está. La marca más vendida ha sido, bueno, pues aquí fijaros que yo lo que tengo en las métricas que acabo de crear son los importes numéricos. Yo sí que tengo aquí una métrica que he creado que me da los ingresos máximos por marca, ¿vale? Entonces lo voy a insertar aquí. La marca más vendida ha sido, lo voy a dejar en blanco de momento, en el año seleccionado, aportando unos ingresos por importe de, me vengo aquí, selecciono cuál es la métrica que quiero utilizar, que va a ser total ingresos máximos por marca. Voy a decir que lo quiero también en número entero. Ha sido de 38,085,404, que fijaros que coincide con la cuantía que tenemos aquí de marca más vendida, lo que supone vamos a insertar el porcentaje, que lo tenemos aquí, en total ingresos máximos por marca en porcentaje. Total ingresos máximo por marca en porcentaje. Le vamos a decir que lo queremos en términos porcentuales, aceptar, ¿vale? Aquí lo tengo. Y voy a rellenar también lo del país. El país en el que más ha vendido ha sido, lo voy a dejar de momento en blanco porque tenemos la misma dificultad que teníamos antes, ¿vale? Las medidas lo que me dan información es de datos numéricos, pero no de datos tipo texto, ¿vale? Estas medidas que yo tengo aquí calculadas. Entonces lo vamos a dejar en blanco, ahora veremos cómo lo rellenamos. Dice, el país en el que más ha vendido ha sido con una cuota de mercado del, bueno, pues vengo aquí, lo selecciono, voy a seleccionar total ingresos máximos por país en términos porcentuales, le voy a decir que lo quiero en formato porcentual, cuya cuantía asciende a, pues lo mismo, voy a buscar aquí la métrica de total ingresos por país, le voy a decir que lo quiero con un número entero, guardar, ¿vale? Y ya lo tendría. De manera que cuando yo actualice, se van a actualizar todos los datos. ¿Vale? Aquí no lo he cambiado de color para ir un poquito más rápido. Me faltaría esto, ¿vale? La marca y el país. ¿Esto cómo lo podemos obtener? Bueno, pues lo podríamos formular también con DAX, pero suelen ser unas fórmulas un poquito más avanzadas y más complejas de realizar. Entonces, para ello vamos a utilizar, bueno, pues lo que nos ofrece Power BI que nos facilita el trabajo, ¿vale? Vamos a venir aquí a la marca más vendida, le vamos a decir aquí en valor y aquí le vamos a escribir, le vamos a preguntar en inglés, le vamos a decir marca with max total ingresos. ¿Qué le estoy diciendo? Oye, dime cuál es la marca que tiene el máximo de total de ingresos, ¿vale? Le vamos a decir guardar, a ver lo que sale. Dice que es la marca 3. Vamos a irnos aquí a la tabla, efectivamente es la marca 3, ¿vale? Me voy a venir aquí al país y en el país voy a escribir también y le voy a decir que quiero que me busque el país with max total ingresos. Aquí está. Esto es tipo texto, le voy a decir guardar y fijaros que es Portugal. Me voy a venir aquí
Esto no está ordenado por orden de mayor a menor, lo voy a ordenar. Voy a venir aquí, le voy a decir que lo quiero ordenar por total ingresos y fijaros, a ver, total ingresos, ordenar por orden descendente y total ingresos, ¿vale? Por lo tanto me lo voy a ordenar de mayor a menor, es decir, me tengo que venir aquí a los tres puntitos, decirle orden ascendente o descendente, voy a elegir descendente para que me lo ordene de mayor a menor y luego le digo por qué campos por el cual lo quiero ordenar, ¿vale? Que sería el total ingresos. Bueno, pues ya lo tengo, de manera que si yo filtro el 2020, fijaros que tengo que la marca que más he vendido ha sido la marca 3, que me lo reconoce aquí automáticamente, y el país en el que más he vendido ha sido Portugal, que me lo reconoce automáticamente. Si yo cambiase de año, me vengo aquí, voy a cambiar el color de fondo para que nos sea más fácil identificarlo. Ahí está. Bueno, si yo utilizo el año 2019, dice, ha obtenido unos ingresos de 218 millones, mientras que el año anterior obtuvo 197, lo cual supone una diferencia de un 9,44. El margen obtenido este año ha sido el 15,87. La marca más vendida ha sido la marca 4, aportando unos ingresos de 50 millones, lo que supone un 23,23%. El país en el que más se ha vendido ha sido Alemania, aquí está, con una cuota de mercado del 25,22% y cuya cuantía asciende de 55,030,974, ¿vale? Pero fijaros, si yo, por ejemplo, analizo el 2020, automáticamente se me va a actualizar toda la información que yo tengo aquí en mi cuadro de texto. Pero si yo lo vinculo, añado otros segmentadores, por ejemplo, quiero hacer el análisis para cada empresa, bueno, pues automáticamente se me va a actualizar la información que yo he puesto aquí en mi texto en función de todos los segmentadores que yo vaya acumulando. Por lo tanto, fijaros que esto ofrece un abanico de posibilidades muy amplio y muy interesante y nos puede ayudar pues para analizar nuestro dashboard. Para que en función de cuando yo filtre con el segmentador de años no se me quede solamente este gráfico con el año en cuestión, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que este segmentador no aplique a este gráfico, ¿vale? Porque quiero que los 3 años objeto de análisis siempre estén visibles. Entonces, para ello voy a venir aquí, voy a seleccionar este objeto, me voy a ir a formato, editar interacciones y entonces, una vez que yo le digo editar interacciones, me aparece aquí arriba dos iconos encima de cada uno de los gráficos y yo lo que le voy a decir es, este segmentador, que es el que tengo seleccionado ahora, no quiero que aplique a este gráfico, ¿vale? De manera que cuando yo interactúe con ese segmentador, ese gráfico no le va a afectar, no se me va a actualizar. Sí se me va a actualizar el resto de información que tengo ahora mismo, pero este gráfico no porque me interesa, por el modelo que tengo ahora mismo de dashboard, pues tenerlo visible, ¿no? Vale, le voy a decir que quiero quitar las interacciones. Aquí está. Bueno, pues fijaros qué herramienta tan interesante y que nos puede ayudar cuando tengamos que hacer presentaciones o simplemente pues para tener un análisis de aquellas partidas más importantes de nuestro dashboard y que automáticamente pues, nos salga un texto y nos dé una explicación, ¿no? Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si así os agradecería que le dierais un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis buen día.